Muy buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo del momento del día en el que estén checando este video. El día de hoy vamos a tocar el tema de medición de salud y enfermedad en la población como la sexta clase de este curso básico de epidemiología. Tenemos que recordar que ya a estas alturas estamos usando ya la terminología que hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso en las clases anteriores. Se los recuerdo para que por favor lo tengan en mente porque pues hay cosas que ya no vamos a seguir definiendo o redefiniendo durante las demás clases. Para empezar con el tema de medición de salud y enfermedad, nosotros sabemos que existen diversas formas de medir la salud, que pueden incluir el nivel de salud, el nivel de bienestar, la capacidad funcional de las personas, la presencia y la causa de enfermedades y muerte, y la expectativa de vida de las poblaciones. Obviamente se conocen distintas medidas e indicadores de bienestar que pueden ser sociales o económicos, siempre en torno en salud, ¿verdad? Siempre alrededor del tema de salud. Y se han desarrollado pues ciertos índices que han sido denominados, entre comillas, la salud positiva. Tanto con fines sistemáticos u operacionales como también para fines de investigación y de promoción de las condiciones saludables. Estas dimensiones pueden ser la salud mental, por ejemplo, la autoestima, la satisfacción en el trabajo, la actividad física y otros muchos que podríamos seguir mencionando dentro de esta entrecomillada salud positiva. En términos de medición de salud y enfermedad, la recolección de datos y la estimación de indicadores tiene como fin generar en forma sistemática evidencia que permita identificar patrones y tendencias que ayuden a realizar acciones de protección y promoción de la salud y de prevención y control de las enfermedades en la población. Tenemos varias formas de medir las condiciones generales de salud de la población. Entre estas se van a destacar las encuestas de salud, que pueden ser algunas medidas a nivel nacional de países y algunas regiones, y otras pues se realizan de manera mundial. Lo que se mide realmente en este tipo de encuestas de salud es el estado de salud general y los problemas en salud que tienen las poblaciones o que tienen las personas. También miden el grado de acceso, el grado de utilización y las características de los servicios sanitarios con los que se va a contar y tratan de determinar también los factores de salud como lo puede ser el medio físico, el medio social, también los hábitos de vida o los estilos de vida, ¿verdad? Finalmente, pues estos son un conjunto de datos aportados por encuestas nacionales y también pueden ser encuestas internacionales de salud que van a servir como herramientas para vigilancia epidemiológica y pues contribuyen con información a nivel local e internacional. También nos pueden ayudar muchísimo a tomar decisiones y evaluar políticas sanitarias y mantener monitoreos de salud. Eso hablando específicamente de las encuestas de salud. Pero pues también tenemos los censos nacionales. Estos últimos se llevan a cabo en varios países de manera decenal o cada 10 años o cada 4 años, depende de cada país. Los censos proporcionan pues el conteo periódico de la población y varias de sus características. El análisis de esos censos nos va a permitir en alguna medida hacer estimaciones y proyecciones de la misma población que se está censando, para permitir hacer nosotros comparaciones a lo largo del tiempo en una misma población o que también podamos nosotros hacer comparaciones entre poblaciones con lugares diferentes. Se va a requerir también de un procedimiento de medición estandarizado para la recolección de información de este tipo, ya que por medio de este es que se generan los distintos datos estadísticos. Por ejemplo, los censos nacionales nos permiten tener una estimación y proyecciones de la estructura poblacional, como lo podemos observar en la gráfica apilada de estos 3 años en nuestro país. Observándose que en el año de 1985 la población era joven, ¿verdad?
alta proporción de niños, lo que nos permitiría analizar o deducir que las demandas en salud o los programas más importantes en esa época eran los programas materno-infantiles y se debía dar pues algún tipo de enfoque mayor o prioridad a la educación primaria. No así en el censo del 2018, donde se considera pues un periodo de un llamado bono demográfico, porque tenemos un aumento de población más joven, lo que nos indica, me refiero a jóvenes adultos, no jóvenes infantes. Tuvimos una mayor tasa de jóvenes adultos, lo que nos indica pues que las demandas de empleo y de educación superior pues eran muchísimo más altas para ese año, ¿verdad? Y por último, pues podemos observar la proyección que se está haciendo para el año 2050, que también nos indica que tendremos una población más envejecida, con altas demandas en seguros sociales, también altas demandas en salud pública y en sistemas de cuidados para adultos mayores, ¿verdad? Porque estamos hablando de que nuestra población pues está envejeciendo. También nos está dando a entender la gráfica apilada que la población joven, específicamente niños, se estaría reduciendo, lo que conllevaría a otros problemas a futuro en nuestro país. A mí en lo personal me gustan muchísimo este tipo de gráficas y de proyecciones porque en conjunto los resultados nos permiten tener una perspectiva de evolución pasada, actual y futura de la población y de sus distintos componentes, ¿verdad? Podríamos hablar de mortalidades, fecundidad y variedad de temas, hasta migración, ¿verdad? Pudiéndonos dar la oportunidad de realizar estimaciones en base a modelos pasados con revisiones de las tendencias poblacionales que están en el pasado, en años anteriores, para poder ejecutar o proyectar en alguna medida tendencias poblacionales tanto en salud como en otros ámbitos, ¿verdad? Y pues estas proyecciones nos permiten al final del cabo pues planificar, formular y evaluar políticas públicas para pues tener un abordaje oportuno de los escenarios que se estén proyectando en nuestro país o en la población que estemos estudiando. En cuanto al tema de la medición del estado de salud, nosotros requerimos de sistemas de información que sean unificados y armonizados. Para lograr este fin se deben emplear estándares internacionales como la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, que es el llamado CIE-10, que es en su 10ª revisión, por eso tiene el número 10, ¿verdad? La cual pues se está utilizando para clasificar y codificar la mortalidad, morbilidad y factores que influyen en el estado de salud y en los contactos con los servicios de salud. Están también vinculados a las denominaciones comunes de la Organización Mundial de la Salud de algunos productos farmacéuticos y también puede utilizarse para las causas de muerte, para la atención primaria, para el registro del cáncer, por ejemplo, para la seguridad del paciente, para dermatologías, documentaciones del dolor, alergología, documentaciones clínicas, etcétera, ¿verdad? Es un libro grandísimo con muchísimos apartados donde se subclasifica cada una de las patologías y cada una de las deficiencias de salud, incluso los estados de salud también los definen ahí, ¿verdad? Y actualmente pues ya la CIE-10, ¿verdad? Está en camino de su desuso debido a que pues ya fue presentada la CIE-11, que esta se presentó en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2019 para que pudiera ser adoptada por los Estados miembros y pues se tenían entendido que entraría en vigor o en vigencia en enero del año del 2022. Obviamente el tema de que entre en rigor pues depende mucho de las autoridades sanitarias de cada uno de los países que son Estados miembros. Por el momento pues Guatemala continúa usando el CIE-10 como método para unificación de información en nuestras distintas instituciones sanitarias públicas, ¿verdad? A nivel privado todavía no es una obligatoriedad, pero pues
en un futuro lo estará haciendo. Y bueno, en base a la unificación de información, pues se derivan los indicadores de salud que pues miden distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y con la discapacidad, la ocurrencia de enfermedades o muertes de la población, o también aspectos que están relacionados con los recursos, con lo del desempeño y con la utilización de los servicios de salud. También estamos contando con la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que por sus siglas se denomina CIF, como parte también de la familia de las clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Este nos proporciona el marco conceptual para poder generar indicadores de salud, considerando el funcionamiento y también la discapacidad relacionadas con las condiciones de salud y también con el impacto en la vida diaria que tienen estos dos factores, ¿verdad? Como por ejemplo, pues las dificultades en la capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas o restricciones en la participación social debido a un ambiente físico que sea de barrera, ¿verdad? También niveles de funcionamiento debido a lesiones o accidentes en el lugar o en el lugar de trabajo. También podríamos hablar de años de vida libres de discapacidad. Esto es todo lo que envuelve el manual CIF. Los datos pues se obtienen generalmente a través de encuestas poblacionales y registros de información de personas que sufren algún tipo de discapacidad. Los índices de calidad de vida pues van a incluir variables de función como podría ser la actividad física, la presencia del dolor, el nivel de sueño, el nivel de energía o incluso el grado de aislamiento social. Los indicadores que tienen de morbilidad miden la frecuencia de los problemas de salud específicos para algunos tipos de enfermedades, como las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Que nosotros pues ya definimos anteriormente, que pueden ser algunas infecciones, ¿verdad? Enfermedades no transmisibles también, que podrían ser cardiovasculares, por ejemplo diabetes, cáncer y muchísimas otras, ¿verdad? También engloban las lesiones y aquellas lesiones que son debidas a causas externas, ¿verdad? Que son todas aquellas que se dan por hechos de tránsito, accidentes, agresiones e incluso autoagresiones, ¿verdad? De personas pues que en algún momento por razones X o Y pues deciden en algún momento tratar de acabar con su vida, ¿verdad? También podemos incluir dentro de CIF las enfermedades ocupacionales, ¿verdad? En general, la clasificación CIF se utiliza mucho para el tema de discapacidad y para niveles bajos de funcionamiento, pero la CIE 11 y la CIE 10 también tienen apartados que pueden englobar parte de lo que engloba CIF. Y pues con las formas pues ya descritas, estas dos para registro de la información, es que se generan los distintos indicadores, ¿verdad? Como los indicadores de mortalidad general, ¿verdad? Podría ser un ejemplo, o indicadores de mortalidad por causas específicas que permiten pues en algún momento comparar el nivel general de salud e identificar las principales causas de muerte dependiendo del perfil epidemiológico de la mortalidad del área que uno está estudiando. La recolección de la información de las causas de muerte requiere de, primero, la certificación de dichas causas, ¿verdad? Para lo cual se emplea el certificado médico de defunción. Ahorita pues estoy presentándoles el certificado médico de defunción que utilizamos en el país de Guatemala. Cada causa es anotada en el certificado, es codificada empleando la CIE 10 en el caso de Guatemala actualmente, y se selecciona la causa básica de defunción siguiendo las reglas y notas de la propia clasificación. Incluso pues existe un pequeño curso autodidacta que
que puede uno tomar en la plataforma de OPS, donde es el correcto llenado de un certificado de defunción, ¿verdad? Ahí nos enseñan a detectar la causa básica, causas directas, causas asociadas de la muerte de los pacientes, ¿verdad? Esta información o los indicadores de mortalidad se presentan pues comúnmente como números crudos, ¿verdad? Como proporciones o tasas por edad, tasas por sexo, tasas por causas específicas. Tenemos que además de la medición del estado de salud también pues es necesario medir el desempeño de los servicios de salud. Tradicionalmente esta medición se ha enfocado mucho a insumos y servicios, pero también se puede adicionar poder medir procesos, la calidad de los procesos y la calidad de los funcionarios que están dando los servicios de salud. Todo en conjunto con los indicadores mencionados nos puede dar la medición de salud, ¿verdad? Y va a requerir de la disponibilidad de datos sobre las características relevantes de la población. ¿Y cuáles son las características relevantes de la población? Bueno, específicamente pues son las variables de la población. Y dentro de las variables podemos englobar el tamaño de la población, cómo se compone esa población, qué tipos de estilos de vida tiene, cuáles son sus clases sociales, qué eventos de enfermedades son las que se están presentando, el número de nacimientos o el número de muertes, ¿verdad? Por mencionarles algunas de las variables, porque pues ya sabemos que existen muchísimas más. Los datos para la medición de salud pues provienen de fuentes varias, ¿verdad? Por lo que deben de tomarse en cuenta pues aspectos relacionados con qué tan válido es ese dato, cuál es la calidad de ese dato, si está bien integrado el dato y qué cobertura fue la que agarraron para esos datos, ¿verdad? Y qué fuentes tienen, ¿verdad? Porque tampoco podemos agarrar datos que no tengan fuentes confiables. Les estoy presentando pues ahorita como un ejemplo, ¿verdad? Una gráfica donde se observa la tasa cruda de mortalidad en el país de Guatemala desde el año de 1950 hasta el año 2021, que está relacionada a las defunciones por cada 1,000 habitantes. Y si nosotros logramos observar en el año 2021, en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿verdad? El presidente Yamatei, pues en algún momento de su periodo como presidente, aseguró ante el Congreso que la violencia registrada en el año 2021, que ustedes miran que va para un pico, va elevándose, había descendido si realizábamos una comparación con el año de prepandemia, o sea, el año 2019. Sin embargo, esto es como, digámoslo de alguna manera, es un tipo de manipulación metodológica para que no reconozcamos que la tasa realmente ha subido. Y la tasa subió de un 15,2 a un 16,6% en términos de homicidios por cada 100,000 habitantes desde el año 2020 hasta el año 2021. Esto es solo una pequeña muestra de cómo es posible manipular algunas medidas e indicadores, y que estos a veces pues son presentados a la opinión pública y son presentados a los ciudadanos, y son cifras que no tienen contexto suficiente, y como no tienen contexto suficiente pues es igual a manipulación, ¿verdad? Porque no permite interpretar los datos correctamente, lo cual confunde o en alguna medida pues puede engañar a quien lea los datos, ¿verdad? Máxime si el lector no es diestro en el tema como tal. Por esto es que para esta gráfica de la tasa cruda de mortalidad, vamos a seguir con este mismo ejemplo, deberíamos nosotros agregar o añadir las cifras, por ejemplo, del informe presidencial, a modo de darnos nosotros un contexto en cuanto a datos de la cantidad de defunciones en Guatemala. Y estas cantidades de defunciones tienen que ser reportadas por el RENAP, ¿verdad? Que es el Registro Nacional de las Personas. En los años 2020 y 2021, por ejemplo, si son los que quisiéramos analizar como tal,
nos daríamos cuenta de que la tasa cruda de mortalidad para el año 2021 se ubicó en 6,8 defunciones por cada 1.000 habitantes. O sea que estaríamos hablando de la tasa más alta de defunciones desde 1994. Cuando en 1994 se registró una tasa cruda del 7,4, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que es el INE. Y entonces, nosotros que estamos en este curso básico, ¿cómo podríamos con toda esta información analizar esta gráfica? Bueno, realmente para nosotros que nos encontramos en el área de salud específicamente y manejamos bastante los términos en la institución y sabemos tal vez pues a grosso modo algunas cosas, el preguntarnos por qué aumentó tanto la cantidad de muertes en el segundo año de la pandemia, ya con la vacunación establecida en Guatemala para COVID-19, nosotros podríamos deducir que un factor importante que haya influido en la tasa de mortalidad pudo haber sido el ingreso de la variable Delta del COVID-19. Y pues esta variable Delta fue considerada como una de las más infecciosas, ¿verdad? Incluso para personas que ya estaban vacunadas. Pero pues también podríamos incluir entre los factores asociados a esta alza en la tasa de mortalidad el hecho de que hubo muchísimo revuelo con el tema del acceso a las vacunas, que pues estas no eran equitativas y que había problemas o que habían dificultades para acelerar el proceso de obtención de las vacunas. Pues de igual forma hubo muchísimo revuelo en cuanto al dinero invertido en las vacunas. Y así podríamos nosotros seguir desglosando factores asociados a la alza de las tasas de mortalidad del año 2021, que es el que pues decidimos medio ir analizando como por ejemplo, ¿verdad? Y quise realmente mostrarles este ejemplo para que podamos notar primero qué tan importante es que manejemos algunos temas específicos en salud pública y que inherentemente pues están involucrados en epidemiología, ¿verdad? Y pues dejando de lado pues nuestro pequeño ejemplo, recordemos que en temas relacionados a mortalidad, pues podemos encontrar desgloses de estos datos en mortalidades neonatales, mortalidades fetales, mortalidades maternas, por mencionarles algunas, ¿verdad? Y que estos datos pueden ser cuantitativos o cualitativos, que se obtienen y que se pueden registrar de los servicios de salud. Y son esos mismos datos que se conforman en estadística como la materia prima para el trabajo epidemiológico. Si los datos son incompletos o son inconsistentes, se obtienen medidas sesgadas o se obtienen medidas inexactas. Sin importar qué tan sofisticado o qué tan avanzado sea el análisis epidemiológico que se vaya a usar, pueden ser inexactas y pueden seguir sesgadas. Y pues las intervenciones derivadas de ese análisis pues no van a ser efectivas realmente. La deficiente cobertura de los servicios de salud en muchos sectores de la población, no solo de nuestro país, sino de muchos otros países, limita muchísimo la generación de información que sea útil y de información que sea pues, realmente necesaria para poder caracterizar y poder resolver problemas de salud que estén afectando de manera específica a las comunidades o a las poblaciones. Aun cuando los datos están disponibles y estos sean confiables, su utilización para la gestión en salud es a veces de alguna manera insuficiente por ser incompletos, ya que no pues, incluyen al total de la población en muchos casos. Y bueno, algo que es importante que entendamos como parte de este curso también es que los métodos estadísticos no pueden separarse de la investigación epidemiológica y esto se debe a dos motivos. Primero, para diseñar correctamente una investigación epidemiológica es esencial que contemos con conocimiento de estadística. Y segundo, la estadística y la epidemiología pues comparten
un patrimonio común y toda la base cuantitativa de la epidemiología que se fundamenta en el conocimiento básico da las probabilidades, ¿verdad? La correcta toma de decisiones basada en evidencia científica en todos los niveles de los servicios de salud va a requerir que nosotros generemos competencias permanentes en los integrantes de los equipos de trabajo. Y no hablo del equipo de trabajo central, me estoy refiriendo a los equipos de trabajo de cada una de las instituciones de salud y de cada una de las redes, tanto públicas como privadas. ¿Para qué? Para la recolección, para el manejo, para el análisis y para la interpretación apropiada de los datos epidemiológicos. Y es por esto que la cuantificación de los problemas de salud en la población va a requerir de procedimientos y va a requerir de técnicas estadísticas que son bastante diversas. Estas características multifactoriales que engloban los problemas de salud nos dan una necesidad de incorporar métodos o técnicas cuantitativas y cualitativas que permitan conocer las características que son relevantes de la población. Y aquí quisiera en este punto definir a qué nos estamos refiriendo a los términos de cuantitativo y cualitativo. Y bueno, estos se definen de la siguiente manera. El término cuantitativo se refiere a todo aquello que está vinculado a una cantidad. El concepto hace referencia específica a cantidades, a cuantías, a una magnitud, a una porción, a un número de cosas. Lo cuantitativo es aquello que se vincula directamente a una cantidad. Y por otro lado, lo cualitativo se define como aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad de algo. Esto quiere decir que está relacionado con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un individuo, una entidad o un estado. Y bueno, ya habiendo disipado la duda de estos dos términos, si es que la tenían, ¿verdad? Podemos proseguir y podemos entender en nuestro entorno y con los avances tecnológicos que nosotros hemos tenido en el empleo específico de programas computacionales que facilitan muchísimo el manejo y el análisis de los datos, pero no se deben sobreestimar sus alcances y sus aplicaciones. Estos programas estadísticos en ningún momento sustituyen las competencias analíticas que pueda tener el epidemiólogo, un estadista o un personal capacitado para análisis de los datos. La utilidad de estos programas realmente radica en el manejo eficiente de grandes bases de datos y nos ayuda a generar información que sea oportuna y que sea útil para la toma del proceso de los datos y para la toma de las decisiones. Un programa computarizado reduce notablemente el tiempo de cálculo y de procesamiento de los datos, pero es el trabajo humano el que realmente efectúa el análisis de la información. Y es el trabajo humano lo que lo convierte en resultados racionales y que estos resultados sean válidos para el logro de los objetivos de la salud pública en específico. Actualmente existen en el mercado varios paquetes de programas de cómputo que facilitan muchísimo el almacenamiento, el proceso y el análisis de información epidemiológica. Entre ellos podríamos mencionar a EpiInfo, que es producido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de CDC, las siglas que tienen en inglés, de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. También tenemos a EPIDAT, que es de la OPS y de la Junta de Galicia en España. Y tenemos a EpiTool, que es producido también en Australia por el servicio de Animal Service y estos serían uno de los 3 más grandes, incluso hay uno en Dinamarca. Y así, yo podría seguir hablándoles de otros programas para el almacenamiento, para proceso y para análisis de información en epidemiología. Pero realmente, lejos de que estos
programas compitan entre sí cada uno, pues realmente estos paquetes de programas más bien como que se complementan y son de gran uso y son de libre distribución y pues ofrecen diferentes procesos y diferentes rutinas de manejo y de análisis, epidemiológico de los datos. Varios de estos paquetes de programas pueden ser usados en teléfonos inteligentes actualmente, en tabletas y pues obviamente, ¿verdad?, en computadoras de escritorio y pues en muchas de las computadoras portátiles. Y aunque existen programas como estos, ¿verdad?, que estoy mencionando, pues también podríamos usar el simple y el ya conocido Excel para almacenamiento y procesamiento de datos, pero con este último es un poco difícil realizar los análisis de manera automática y realmente sí se requiere de habilidad en la plataforma, ¿verdad? Y tener habilidades en el manejo adecuado de los datos y en el manejo adecuado de las fórmulas. Pero es una muy buena opción, es una muy buena herramienta para temas de análisis de datos, al menos yo lo utilizo bastante y me es bastante funcional. Y pues esto sería en cuanto al tema de plataformas para análisis que nosotros tenemos, pero realmente tenemos que definir el enfoque o método epidemiológico que deseamos utilizar a la hora de realizar mediciones de salud y enfermedad. Y bueno, pues recordemos que el método epidemiológico tendrá que ser la adecuación del método científico a la epidemiología y debe consistir en, primero, la observación de los fenómenos de salud y enfermedad en la población. Segundo, la cuantificación de estos, o sea, los fenómenos de salud y enfermedad en frecuencia y distribuciones. Tercero, el análisis de la frecuencia de las distribuciones de la salud y de sus determinantes. Y cuarto, la definición de cursos de acción apropiados. Este proceso cíclico de observar, de cuantificar, de comparar y de proponer, pues sirve para identificar problemas y evaluar la efectividad y el impacto de las intervenciones en salud. Construir también pues nuevas hipótesis que pues puedan describir y que puedan explicar las observaciones y luego utilizarlas para alguna predicción de nuevos fenómenos. A esto nos referimos con el tema del método epidemiológico ya implicando la medición de salud y enfermedad. Aquí nosotros estaríamos concluyendo con el tema de mediciones de salud en su parte teórica. La verdad es que es bastante extenso y pues sí es necesario para poder iniciar el abordaje del tema de mediciones estadísticas y que podamos entender muchísimo mejor el análisis de los datos en el tema epidemiológico. Yo siempre pues quedo agradecida con su presencia y que se tomen el tiempo para este curso, que pues ustedes estén apoyando la plataforma y que estén interesados en avanzar un poco en temas de salud pública y pues que siempre sea la información útil para ustedes en áreas laborales o incluso también en la vida diaria. Yo, pues si hubiera alguna pregunta, ya saben que podemos contactarnos por la plataforma de Classroom y que de igual manera pues tenemos la oportunidad de tener algún tipo de tutoría presencial y podemos solucionar cualquier inconveniente o duda que pudiera estar surgiéndoles durante el transcurso de las clases. Nuevamente muchísimas gracias, yo soy Saray Granados y nos veremos en una próxima clase de este curso básico.